un antes y un después de la pandemia que atravesamos actualmente del COVID-19. Es por esto que nos hemos motivado a compartir algunas ideas, acciones que se han implementado en diferentes empresas y básicamente un resumen de varias literaturas que nos ayudarán a convivir en esta nueva covidianidad, como se ha denominado, para sobrellevar de la mejor manera el tema del COVID. En un principio, pensamos en un enfoque industrial, porque es la rama que nos ocupa. No obstante, todo lo que vamos a ver aquí en la tarde de hoy puede aplicarse perfectamente a diferentes áreas, sector servicios, sector de manufactura, restaurantes, industria hotelera. Obviamente cada quien debe de adecuarlo a su entorno, a su realidad y aplicarlo según los criterios de sus operaciones. Definitivamente que estamos viviendo una de las pandemias de mayor magnitud en términos de propagación en toda la historia de la humanidad. Eventos similares ya se dieron lugar a inicios del siglo XIX, donde podríamos citar la gripe española, que tuvo lugar de 1918 a 1919, la gripe asiática, la de Hong Kong, entre otras que todavía permanecen en la actualidad y hemos buscado la manera de convivir con ellas. El ébola, la difteria, el VIH-Sida, y hemos tenido por obligación, por necesidad, que aprender a vivir con ellas. Es importante comentar que la gripe española afectó entre 50 a 100 millones de víctimas, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y es muy similar a lo que vivimos en la actualidad con el COVID-19. O sea, aquí no hemos tenido discriminación ni de edad. La española se considera la pandemia más letal de la historia humana, ya que en un solo año cobró la vida de casi 40 millones de personas. Para aquella época se vivió el mismo temor e incertidumbre por el cual estamos pasando nosotros actualmente. De hecho, parte de la población se sometió igual a un periodo de cuarentena o de aislamiento como una de las medidas para mitigar los efectos. La misma gripe española, el paciente cero fue detectado en Estados Unidos en abril de 1918. El virus fue mutando y propagándose por todo el mundo y ya para agosto de 1918, en ese mismo año, se habían reportado casos en Francia, importados por los soldados norteamericanos que se desplegaban producto de la Primera Guerra Mundial. Los síntomas de la gripe española eran pupilas moderadamente dilatadas, fiebre, pulso acelerado, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo, entre otros síntomas. Para aquella médica eran muy limitados. Varios remedios fueron probados, obviamente. Las vacunas, como ha de suponerse, no eran muy comunes para esa época. Y si bien es cierto que los doctores de la época intentaron todo lo que estaba a su alcance, se comprobó que el tratamiento más efectivo fue la transfusión de sangre en pacientes recuperados a nuevos pacientes infectados. Este procedimiento se ha puesto en práctica con la actual situación del COVID-19 ahora en el 2020. ¿Qué nos deja esto como? No es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis de salud de nivel mundial. Ya hemos tenido situaciones similares y gracias a Dios y a la ocupación de la medicina, la tecnología, pues hemos podido salir adelante. Estamos confiados de que esta no va a ser una excepción, sino que vamos a salir airosos de todo este proceso. Ahora bien, debemos de documentarnos, debemos de manejar las informaciones de la mejor manera posible. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo aquí en la tarde de hoy. ¿Qué es el COVID-19? Es importante conocer a qué nos enfrentamos. Como definición podríamos decir que también se conoce como enfermedad por coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 y se detectó por
primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del año pasado, diciembre de 2019. Ya a inicios del 2020 se había propagado a más de 100 países. Es por esto que en marzo 11 del mismo año, de este año, fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El COVID produce síntomas similares a los de la gripe, tales como fiebre, tos seca, fatiga, entre otros síntomas. En casos graves, podría producir neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Su mortalidad, según las estadísticas y los números de la OMS, están cerca del 6%. Hasta el momento no existe tratamiento específico y las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. ¿Cómo se transmite el COVID-19? La transmisión del COVID se produce mediante pequeñas gotas de saliva que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor y luego, a través de las manos, que los recogen después, toman contacto con las membranas mucosas, ya sean orales, nasales u oculares. ¿En qué momento? Cuando nos tocamos la boca, cuando nos tocamos la nariz, cuando nos tocamos los ojos. Y esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los objetos, dependiendo del material de los que los mismos sean fabricados. El portador del COVID-19 podría no presentar síntomas. Sin embargo, es un transmisor del virus de forma activa. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un periodo de 5 días después de la exposición al virus. Y esta es una de las causas que lo hace tan mortal en el sentido de la propagación. Yo puedo ser un transmisor, o sea, estar contagiado y estar transmitiendo el virus sin presentar ningún síntoma. Eso es lo que lo hace más mortal el momento de la transmisión. Existen indicios que sugieren que el virus podría transmitirse 1 o 2 días de que se tengan los síntomas. ¿Cómo podríamos combatir entonces el COVID? Básicamente, el contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o en su defecto con la desinfección de las manos con un alcohol en gel. También cubriéndonos la boca, el toser o estornudar, ya sea con la parte hundida del brazo, o sea, con la parte opuesta al codo, o con un pañuelo. Muy importante, y otra forma de evitarlo es distanciamiento social, evitando el contacto cercano con otras personas. Y por supuesto, el uso de las mascarillas. La OMS en marzo de este año desaconsejaba la utilización de las mascarillas quirúrgicas por parte de la población sana. Entendían que no era necesario si no estábamos contagiados. Sin embargo, para abril del mismo año, consideró que era una medida aceptable en algunos países. Ciertos expertos, por otro lado, recomiendan el uso de las mascarillas quirúrgicas basado sobre la influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Como mencionaba Carlos al inicio, en el día de hoy inicia la segunda fase de la reapertura económica o de la reinserción de varias empresas. Lo que vemos aquí en pantalla es un detalle de las fases que se tienen pautadas y las fechas de inicio de las mismas. Y por el otro lado, el tipo de empresa acorde a su tamaño según la clasificación de las industrias. En la primera fase, que dio inicio en mayo, 20 de mayo, una empresa mediana, por ejemplo, podía estar operando con un 25% de su personal, no más de ahí, máximo 25%. La segunda fase, que inició el día de hoy, Juan Carlos, sí, discúlpame, verifica la presentación, que no estamos viendo la información, solo aquí. ¿Esa no la tienes? Vamos a ver.
No estoy viendo tu presentación. Ahora la tienen. Ahora sí. Aquí la tenemos. Perfecto. Muy bien. Gracias, Carlos. Entonces, le comentaba que este es un detalle de las fases que se tienen pautadas para la reapertura o la reactivación económica. Una empresa de tamaño mediano podía estar operando con un máximo de un 25% de su personal. En la fase 2, que inicia hoy, dio inicio hoy, 3 de junio, las empresas podrían operar con un máximo del 50% de sus empleados. Para la tercera fase se proyecta un 75% y ya para el 1 de julio, en la fase 4, estamos hablando de que las empresas van a tener la totalidad de sus empleados en operación. De ahí la importancia de nosotros generar y redactar protocolos para saber cómo manejar esa cantidad de personas, con la finalidad de disminuir el porcentaje de contagiados o evitar, en el mejor de los casos, que siga incrementándose la propagación del virus. En esta segunda fase, por mencionar algo, se dará inicio, por ejemplo, a los juegos de azar. Ustedes saben que aquí tenemos banca de apuestas, juegos de bingo, billar. Juegos de azar tenemos muchísimos y eso implica una aglomeración de personas. En las plazas comerciales, por ejemplo, comercios, ya se estila que en la fase 4, ya para julio, pues se reincorpore la industria hotelera, se abran los aeropuertos de manera regular y se activen otros sectores como los gimnasios, restaurantes y demás. Entonces, reiteramos, importantísimo prepararnos desde ahora y saber cómo manejar el tema. Para el 24 de agosto, según esta publicación que hemos compartido del Ministerio de la Presidencia, ya estarán permitidos lugares de entretenimiento y otras actividades de aglomeración de personas. Imagínense lo que eso implica. Igual, el sistema de educación entrará en vigencia para esa fecha, tanto las escuelas y colegios como las universidades. Entonces, como le comenté al principio, lo que vamos a ver aquí hoy puede adaptar que se estén reincorporando al trabajo, deben de establecerse protocolos obligatorios de prevención, distanciamiento e higiene. Y eso es el material en sí que nos ocupa esta noche. La organización redactará procedimientos, normas o directrices basadas en la evaluación de riesgos, con la finalidad de implementarlas, dar seguimiento, garantizar la salud de sus colaboradores y de su entorno. El fin último es evitar la propagación y minimizar el contagio, como le comentaba al principio. ¿Por qué sombreamos aquí la parte de evaluación de riesgos? Es una sugerencia para hacer una evaluación bajo una metodología, de utilizar un esquema de trabajo y seguir las pautas. Y esto nos va a ayudar a tener un orden lógico en la redacción y elaboración de esos protocolos o procedimientos. En definitiva, contagio y detectar de manera oportuna aquellos casos, ya sean sospechosos o casos positivos confirmados. Obviamente, todo lo que se implemente, todo lo que se diseñe debe estar acorde con las medidas y disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud Pública y las autoridades competentes. ¿De acuerdo? Aquí vemos un pequeño diagrama, a modo de resumen, de cuáles serían las pautas para elaborar
o redactar esos protocolos. Es identificar los riesgos asociados a su industria, a su operación, a su sector, a su rama, como queramos llamar. Una vez identificados los riesgos, debemos de categorizarlos. Vamos a darle una ponderación considerando el impacto que tiene el riesgo y la posibilidad de ocurrencia de ese riesgo. Si elaboráramos una matriz con estos criterios, posiblemente vamos a tener 15, 20, 25, 50 riesgos potenciales. Obviamente no a todos vamos a poder hacerle frente, ya sea por tema de recursos, por tema de tiempo, o porque de repente el impacto de ese riesgo no es tan crítico para mi operación y yo decido no elaborar ningún plan. Y dicho de una forma llana, dejar que suceda y manejarlo de la mejor manera posible. Pero una vez lo identifico y ya lo he categorizado, lo he ponderado, entonces paso a la siguiente etapa, que es determinar la vulnerabilidad de mis colaboradores. Cuando vemos en la publicación que se ha hecho a través del Ministerio del Gobierno, vemos una cláusula, un acápite que dice que las personas mayores de 60 años con situaciones preexistentes de salud, entiéndase problemas cardiovasculares, deficiencia renal, problemas respiratorios o de otro tipo, deben permanecer en sus hogares, es precisamente en relación a este punto, porque son las personas, el rango de la población más vulnerable. Nosotros de igual forma debemos de hacer ese análisis de cuál es la vulnerabilidad de nuestro personal para determinar quiénes se reincorporan, quiénes permanecen suspendidos y con qué personal voy a contar para mis operaciones. Dicho todo esto y analizado estos 3 puntos previos, entonces pasamos a la redacción del protocolo, de los procedimientos, de las normas. Y el siguiente paso sería capacitar a mis colaboradores para que entiendan cómo nos vamos a manejar de ahora en adelante, para que entiendan por qué debemos empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Imagínense empresas que tienen 25, 30 años en operación, con un personal que igual quizás ha estado con ellos desde el inicio y ahora de repente empezamos a implementar nuevas medidas, nuevos controles, a veces se hace un poquito difícil de entender y de llevar. Parte de la capacitación, esa es la finalidad, de que ellos lo entiendan, lo asimilen y nos apoyen en ese proceso. Por último, vamos a hacer un seguimiento y una medición a esos protocolos. Podríamos establecer indicadores, podríamos establecer objetivos, metas, y es importante definir qué esperamos de ese proceso. Sobre la marcha se irán haciendo los arreglos o los ajustes del lugar, pero que todo vaya quedando documentado. Que no dejemos nada al azar y que sepamos, porque ya lo vimos en la identificación de riesgo, a qué nos exponemos. La idea es evitar sorpresas, básicamente. Hay personas que me han preguntado, ok, mira, tengo el proceso, estoy más o menos claro de lo que tengo que hacer, pero no tengo la más mínima idea de en qué enfocarme para empezar la documentación de mi protocolo. Yo le diría que básicamente grandes ejes. La higiene personal de nuestra gente, la higiene de nuestras instalaciones físicas y la higiene de los equipos con que contamos dentro de esas instalaciones físicas. A nivel de higiene personal, en ese eje, por ejemplo, disponer de áreas sanitarias adecuadas es importantísimo. Lavado de manos, por ejemplo, la colocación de gel desinfectante en diferentes puntos. ¿Por qué no un área donde el personal pueda cambiar de vestimenta, dejar la que trae de la calle y utilizar una vestimenta adecuada a su quehacer diario, en la medida de lo posible, y siempre y cuando el proceso así lo amerite?
Instruir sobre el correcto lavado de manos. Algo tan sencillo como lavarse las manos, en estos días nos hemos dado cuenta que es toda una ciencia. Hay una prueba muy práctica que se puede hacer. Tú te colocas unos guantes desechables, te impregnas las manos con tinta o algún tipo de pintura y haces el ejercicio de cómo tú te lavas las manos de manera regular. Cuáles áreas estás cubriendo en el lavado de mano y cuáles no. Y eso es bastante ilustrativo para el entrenamiento y la capacitación sobre el lavado de manos correcto. Siguiendo con la higiene personal, el uso adecuado de los equipos de protección. Mascarilla definitivamente es imprescindible. La cabeza, algunos sectores quizás necesiten overol desechable para que una vez salgan del área, pues dejen esa ropa desechable ahí y no se vean en la obligación de hacer un cambio de ropa regular. Y por último, entre los que he mencionado, prohibir prácticas antihigiénicas. ¿Cuál podría ser una práctica antihigiénica? Que dentro de su análisis de riesgo, usted identifique que el personal debe utilizar guantes, ¿verdad? Se le proporcionan los guantes, pero esa persona no le da el uso adecuado. Recordemos que tiene una vida útil y que dependiendo del uso deben ser reemplazados con cierta frecuencia durante el día. Pongamos el ejemplo de un pequeño restaurante. El chef, el cocinero utiliza el guante, perfecto, pero si esa misma persona es la que se ocupa de la caja y cobra el dinero y utiliza esos mismos guantes para seguir en la elaboración de los alimentos, pues no tiene mucho sentido de por sí el uso del guante bajo esas condiciones. Entonces, debemos estar pendientes del comportamiento de nuestra gente dentro de la organización. En cuanto a la higiene de las instalaciones físicas, se recomienda establecer un programa de limpieza y desinfección que va a estar sujeto al origen, a su naturaleza, a la cantidad de personas que usted maneje en esas instalaciones físicas y a la cantidad de turnos, en el caso de las empresas de producción o de servicio. No es lo mismo un programa de limpieza y desinfección para una empresa pequeña de 25 empleados, digamos, con uno de producción, que para una empresa que tiene 3 turnos con 125 personas. Debemos de adecuarlo, ese programa, en términos de frecuencia de actividades, a nuestro caso particular. No es lo mismo, por ejemplo, en un supermercado, que podríamos estar recibiendo en un día 250, 400 personas, depende, a quizás a un restaurante que en una noche podrían tener, no sé, 50, 60 comensales. O sea, la jornada de trabajo en ambos casos y la frecuencia de la rotación de personas es completamente distinta. Por último, en cuanto a la parte de instalaciones físicas, se recomienda crear áreas auxiliares de lavado y aseo. Por lo general, nuestras instalaciones tienen la parte de lavado de manos en los baños. Tenemos lavamanos, dispensadores de jabón, secadores de manos, pero se recomienda ahora tener áreas auxiliares. Puede ser en las entradas de las empresas, antes de accesar a las instalaciones, podría ser en las áreas comunes, entiéndase que de descanso, y por qué no en algunos sitios comerciales públicos, hasta en los estacionamientos, en los parqueos, siempre y cuando sea factible. Ya en la parte de equipos, se recomienda que lo adecuar cada equipo para el uso previsto. Un computador donde vamos a estar manipulando el teclado, no sería recomendable que lo utilicen varias personas de manera simultánea, sino que sea para una persona en específico. Un aparato de teléfono, ya sea inalámbrico o móvil, no es recomendable que esté circulando de mano en mano, porque no todos tenemos el mismo cuidado ni la misma prevención. Y al igual que en las instalaciones físicas, debemos de establecer un programa de limpieza y desinfección para esos equipos, dependiendo del nivel de tecnología, dependiendo del uso, las aplicaciones,
pues se diseña también un programa de limpieza y desinfección. ¿Cuáles medidas nosotros definitivamente debemos de incluir, adicionales a las que ya dentro de ese protocolo? La toma de temperatura corporal de manera rutinaria. Si usted tiene visitantes, suplidores, que van a accesar a sus instalaciones, como parte de ese protocolo es bueno tomar la temperatura corporal. Que presenta una temperatura alta no necesariamente es por el tema de COVID, pero sí recordemos que la temperatura corporal es un indicio y uno de los síntomas del virus. Entonces, es una señal que nos podría alertar y nosotros activar el protocolo ya con esa persona, sea empleado, sea un visitante, como le comenté, un suplidor o lo que fuera. Debemos promover el distanciamiento social en las áreas de comedor, en el momento de acceso y de salida de las instalaciones. Muchas empresas tienen un sistema de ponche, donde por lo general se hace una fila y cierta aglomeración de personas. Entonces ahí debemos de promover y de asegurarnos de que se dé ese distanciamiento social. Otra medida es incluir barreras físicas donde sea posible. Los que hemos ido a bancos recientemente, hemos visto en el área de caja que han colocado unas barreras en acrílico, precisamente para asegurar el distanciamiento entre el cliente y el empleado del banco. Esos mismos dispositivos se han implementado, se han instalado en algunas empresas, en las áreas de comedor, en las mismas áreas de producción, entre máquinas, sobre todo donde tenemos layout de equipos que el operador queda frente a frente. Esto podría ser una medida muy útil, de mucha utilidad. Evitar el uso compartido de los equipos o dispositivos, como le comentaba hace un ratito, como el caso de los celulares, las computadoras, teléfonos. Limitar los contactos directos. Si usted necesita realizar una reunión o un entrenamiento, asegurémonos de que el máximo de personas sean entre 5 y 10. Si sus instalaciones físicas le permiten pues tener un distanciamiento de 6 pies, 1.8, 2 metros más o menos entre cada persona, pues se podría jugar con ese número. Pero lo recomendable es que no excedamos 10 personas en un área cerrada para limitar el contacto directo. El uso adecuado de los equipos de protección, como ya mencionamos, guantes, mascarillas, lo que se entienda necesario dentro del sector. Adoptar horarios flexibles. La finalidad de esto básicamente es no tener todo el personal coincidiendo dentro de las operaciones. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es regular el número de personas para evitar las aglomeraciones. Parte del ciclo hablábamos que es necesario la comunicación de ese protocolo, pero esa comunicación debe ser a lo interno y a lo externo. Nosotros tenemos empresas que ya nos han compartido sus protocolos internos. O sea, que si yo voy a visitar o cualquiera va a visitar una de esas empresas, no sería una sorpresa para ninguno de nosotros y nos primero es para garantizar su salud y la de sus familiares. Y segundo, que se sientan confiados en el ambiente de trabajo. Todos sabemos que de por sí el día a día, el trabajo trae problemas, trae estrés laboral, implica demanda mucho de nuestra gente. Y si a esto le sumamos, pues la situación que tenemos que manejar ahora con el tema del COVID, hay personas que le dan un seguimiento fiel a las estadísticas, que incrementó el número de muertos, que incrementó el número de casos positivos. Eso no hay duda de que incrementa el estrés en nuestra gente. Y es importante que nosotros también nos ocupemos de la tranquilidad de nuestro personal, de generar una confianza y que se sientan a gusto en el área de trabajo y
igual como se sienten confiados y a gusto en sus hogares. Así que yo voy a pasar ahora con Carlos para la sección de preguntas. Cualquier duda, cualquier inquietud, por acá estaremos. Muy bien, gracias Juan Carlos, de verdad que muy claro, específico. Sí tenemos una pregunta y la voy a compartir en la pantalla, una pregunta que nos hacen a través del chat de Zoom. Y dice la pregunta, ¿qué recomendación daría a una microempresa, salón de belleza, spa, colmado, para llevar un protocolo de higiene que permita prevenir el contagio? La pregunta la hace Eladio Frías a través de Zoom. Ok. En los que tenemos aquí listados, vamos a separar el spa y el salón de belleza del colmado. En los primeros dos casos, podrían manejarse perfectamente bajo cita previa y yo puedo regular el flujo de personas que van a estar ingresando. En el caso de los colmados es un poquito diferente porque yo no tengo el control de la frecuencia que va, con la que van a accesar el personal. Ahora, si en el colmado disponen de una estructura para regular la entrada, igual como hacen en los supermercados, en la cadena de supermercados grandes, pues magnífico. De lo contrario, al menos deberían de exigir el uso de las mascarillas y tener en el lugar del colmado, de fácil acceso, un gel antibacterial, un gel de alcohol en gel para la desinfección de las manos. Y en la medida de lo posible, promover el distanciamiento. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Obviamente que depende del perfil del negocio, hay medidas diferentes que tomar. Muy Correcto. bien. Pregunta por aquí Sorángel Sánchez, la ven en el chat de Zoom. ¿Creen ustedes posible el cumplimiento del protocolo planteado por el MINER para el regreso a clases? Esa pregunta es bastante interesante. Definitivamente, el cumplimiento va a depender de cada uno de nosotros, como parte de la población. Si no hay una concientización, si nosotros no dominamos el tema y no sabemos a lo que nos exponemos, definitivamente que vamos a seguir viendo lo que está sucediendo ahora. No se respeta el distanciamiento, va a seguir las aglomeraciones de personas, no se va a utilizar. Entonces, realmente es una labor ardua. Y a juzgar por lo que hemos visto en la primera fase, las fases que restan, que vamos a presentar una apertura, particularmente entiendo que definitivamente es un reto. No es imposible, pero eso debe venir acompañado de una concientización de toda la población. Muy bien, Pero gracias. es posible. Sí, muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta de Evert Díaz Correa. ¿Qué opinas del uso de túneles de desinfección? Se cortó, Carlos, Sí, pregunta Evert Díaz Correa. ¿Qué opinas del uso de túneles de desinfección? Ok. Mira, lo primero es que funcionaría siempre y cuando el producto que se aplique sea el indicado. Lo segundo es que yo lo utilizaría para accesar a unas instalaciones que ya han sido previamente desinfectadas o que mantienen cierto nivel de inocuidad. Porque utilizar el túnel y salir a un ambiente abierto, no controlado, pues no creo que tenga un nivel de eficacia muy alto. Pero sí definitivamente es una herramienta que sirve como paliativo, claro que sí. O sea, que yo podría, por ejemplo, en la entrada de mi negocio, poner un túnel y sería efectivo mientras yo dentro del negocio respete lo que esté pasando. Correcto. Los centros comerciales, por ejemplo, las plazas comerciales, haría sentido tener el túnel en la entrada siempre y cuando dentro tenga las medidas de inocuidad, se siga respetando el distanciamiento, se siga utilizando las mascarillas. De esa forma yo lo veo factible. Ok.
Sigue por aquí, pregunta María Cruz. ¿Dónde conseguir los productos de limpieza para las alfombras? Yo he visto que en algunos negocios hay una alfombra que tú pones tus zapatos y luego continúas. ¿Dónde se podría conseguir eso? Mira, hay varias promociones. Yo no quiero recomendar nada en específico ni ningún particular, pero comercio, establecimiento ya lo están distribuyendo. Si a ella le interesa, podemos quedarnos con los datos y ya de manera particular le compartimos la información de dónde podría hacer la gestión y el contacto. Perfecto, sí, tenemos los contactos de todos, así que por la misma vía que nos contactaron para este webinar, le podemos dar ahí las recomendaciones. Bueno, señores, no tengo más preguntas en el chat, déjame verificar por Facebook, tampoco tenemos preguntas. De todos modos, ya es tiempo de ir cerrando. Definitivamente, señores, que me queda muy claro y voy a hacer una especie de resumen aquí de lo que vi que me llamó mucho la atención. En respecto, hay que establecer protocolos definitivamente. Primero, identificar cuál es la necesidad de perfil de nuestro negocio, nuestra organización. Segundo, proceder a redactarlo de acuerdo a esa realidad. Luego, implementarlo y lo más importante es el seguimiento y medición. Yo he visto lugares donde hay marcado el distanciamiento, donde cada persona va a estar de pie y aún así no se ha respetado. O sea que ese seguimiento es determinante. Y luego los 3 espacios donde debemos aplicar medidas de higiene. Espacio personal, higiene de instalaciones físicas y la higiene de equipos y maquinarias. De verdad que ha sido bastante enriquecedor todo esto. Creo que, a ver, tengo una persona aquí con el micrófono encendido. Vamos a ver si es que hay un fallo técnico. Ok, ya está listo. Bien, entonces les decía, Juan Carlos, muchísimas gracias. De verdad que ha sido bastante esclarecedor en términos técnicos, en términos prácticos, tenerte aquí con nosotros. Juan Carlos es un talento de Adocoen, es un profesional de carta cabal y probada, y vino a compartir con nosotros todo esto. De verdad que Adocoen, repito, es una institución que surgió en el 2015 con la intención de formalizar, con la intención de agrupar, de aglutinar y darle un poco más de formalidad a la práctica de la consultoría a nivel empresarial en todos los ámbitos que influyen en nuestras empresas. Eso hace que nosotros tengamos un compromiso y quiero tomarme la libertad de invitarlos a nuestro próximo webinar, que será justamente en el 19 de junio y tiene un tema que nos impacta a todos porque es sobre dinero, sobre finanzas. Y hemos visto cómo se está, y Juan Carlos lo mencionaba, se espera que esta situación nos genere una crisis económica similar o de mayor envergadura que la Gran Depresión. Y aquí tenemos en pantalla nuestro próximo webinar, Perspectivas Financieras Post-COVID-19. Igual será un evento abierto, todos están invitados. En nuestra página de Facebook, Adocoen, busca así mismo, vamos a estar publicando en nuestras redes este flyer, igual con el documento en el cual podrás acceder e inscribirte. Todos son bienvenidos. Nuestro expositor es otro miembro de Adocoen, Manuel Ángel Fernández, asesor financiero y consultor, una persona con muchísima experiencia y sobre todo con una inmensa capacidad de ponernos cosas complicadas en palabras sencillas. Manuel es una persona muy querida por nosotros y sobre todo un profesional probado y a carta cabal. Tengo un comentario que, ok, Sor Ángel nos deja su contacto para darle la información. Gracias, Sor Ángel. Vamos a guardar la información y a proveerla por ahí. Así que, señores, no se pierdan, próximo viernes 19 de junio, por esta misma vía, 7 de la noche, nuestro próximo webinar, Perspectivas Financieras Post-COVID-19. Juan Carlos, a nombre de Adocoen, parte de nuestra familia que eres ya, a nombre de todos los participantes, tenemos aquí llegamos a unas 40 y tantas personas, más las personas que nos ven en Facebook. Les recuerdo a todos que hemos estado grabando este webinar de manera que pueda estar disponible para las personas que tuvieron algún inconveniente técnico o que no pudieron conectarse. Cualquier otra pregunta que les haya quedado, cualquier inquietud, por la misma vía que nos contactaron para este webinar, pueden transmitirnos sus inquietudes, que con mucho gusto Juan Carlos
estará respondiendo a eso. Juan Carlos, muchísimas gracias. Si quisieras dejarnos a nosotros con una frase final, alguna idea que se nos vaya a quedar en este regreso a la covidianidad y que nos permita cuidarnos, ¿cuál sería esa frase? Mira, yo te diría, Carlos, como comenté en una de las preguntas, esto es un asunto de conciencia. Más que el uso de la mascarilla, más que el distanciamiento, es estar consciente a qué nos exponemos. Quizás muchos entendemos que estamos en un rango de edad donde no somos tan vulnerables, pero por el mismo hecho de ser un agente transmisor potencial, aún estando asintomático, debemos de preservar la salud nuestra de los demás. A que la invitación es al cumplimiento de esas normas, a respetar el distanciamiento, a utilizar las mascarillas, a velar por la higiene individual nuestra y de nuestra gente, porque todos tenemos seres queridos, mayores, vulnerables, pequeños, y definitivamente que ya el COVID entiendo que ha cobrado demasiadas vidas. Está en manos de nosotros prestarnos y respetar esas disposiciones para ir desmontando, ir reduciendo el nivel de contagio y por ende la cantidad de casos positivos. Así es. Yo creo, Juan Carlos, que tú diste en algo muy clave e importante para todos. Cuidémonos nosotros para que cuidemos a nuestras familias, porque si me descuido yo, estaré llevando a mi casa cosas que no quiero llevar y sobre todo las consecuencias que podemos tener. Recordándole a todos que nos pueden contactar a través del correo adocoemrd@gmail.com y nuestras redes @adocoemrd y adocoem en Facebook, donde estaremos publicando el formulario para que se inscriban para participar en nuestro próximo webinar, Perspectivas Financieras Post-COVID-19. Juan Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y la forma sencilla que nos transmites todos estos temas que parecieran muy técnicos. A nuestros participantes, muchísimas gracias a todos los que se integraron y los que no pudieron integrarse, pues luego vamos a compartir este contenido ya de manera grabada. Buenas noches, que descansen y como dijo Juan Carlos, cuidémonos nosotros para que cuidemos a nuestras familias. Buenas noches y muchas gracias. Feliz resto de la noche.